Claudio, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al Instituto la posibilidad de compartir. ¿Me escuchas bien, Matías? Sí, te escuchamos perfectamente, Claudio. Bueno, la posibilidad de compartir con ustedes unos buenos momentos. Esta charla espero que sea de utilidad. Seguramente algunos de ustedes ya la escucharon porque la estuve dando en varios lugares y bueno, espero que pueda ser de utilidad, que se pueda llevar algo interesante para implementar a partir de mañana, ¿no? Si te parece, Gracias, comenzamos. Claudio. Sí, si querés damos comienzo. ¿Querés presentarte vos directamente? Ya te cedo la palabra. Bueno. Eh, Ustedes me conocen casi todos, soy gerente de auditoría del Banco Galicia hace muchos años. Eh, a partir de este año estoy tomando también la gerencia de auditoría de Naranja X, que es una empresa nueva que está dentro del grupo, una empresa fintech que está creciendo y que a partir del año que viene va a ser una entidad financiera, con lo cual la vamos a estar auditando también. Y bueno, antes tuve un paso también por el BBVA como gerente de auditoría de sistemas. Tengo mucha experiencia como expositor bueno, ustedes eso lo saben, soy licenciado en sistemas, miembro del instituto. En este momento soy el director de la división de auditoría de ADEVA a partir de este año. Y bueno, un poco eso. Desgraciadamente hay mucho para decir porque tengo mucha edad, pero bueno, pasemos de diapositiva, Matías. Eh, acá, lo primero que yo quería decirles es que es probable que muchos de ustedes, cuando me escuchen hablar, vengan haciendo lo que yo les voy a plantear. Es posible que, que no lo estén haciendo, es posible que no lo estén haciendo, pero es posible también que no quieran cambiar, que piensen que están haciendo todo bien, que no hay motivos para cambiar. Un poco eso me pasó a mí el año pasado cuando empecé a leer esta metodología Agile y la metodología Kanban. Yo la saqué de una experiencia en Europa, en España, y es específica para auditoría interna, no es la metodología Agile genérica que se usa en las empresas. Es una metodología específica para tratar de agilizar el proceso de auditoría interna. Cuando lo leí pensé que era muy fuerte el cambio que se iba a producir, y en una estructura como la del banco. Yo le pedí a Matías antes de comenzar, hace algunas horas, que me mandara la gente que estaba inscripta, y la verdad que hay una gran variedad de empresas, hay muy pocos bancos, lo cual está buenísimo. Y lo primero que tengo para decirles es que esta metodología se aplica a cualquier tipo de empresa. Y lo segundo es que es probable que piensen que no se puede implementar porque tienen pocos auditores. Esa es otra falacia también. Yo creo que es más importante tratar de aplicar la metodología Agile en una auditoría con poca gente que si tienen mucha gente, porque las ventajas están más relacionadas con la optimización de los pocos recursos que uno tiene. Con lo cual, un poco eso quería plantear de entrada para que no generen el preconcepto de, bueno, yo tengo 5 personas y tengo la coyuntura me provoca tal situación y realmente se me hace muy difícil implementar esto que este tipo está planteando a través de esta exposición, ¿no? Un poco es eso lo que quería plantear de entrada. Me gustaría que abran la mente, que abran la cabeza, porque lo que voy a plantear, en el caso particular nuestro, yo tengo 35 años de experiencia en auditoría, empecé muy joven, y tuvimos que tirar a la basura 35 años de hacer las cosas de una manera para hacerlas de una manera totalmente distinta. Por lo tanto, es importante que entiendan que no es muy fácil de implementar.
Es posible que ustedes lo estén haciendo algo de todo lo que yo voy a plantear, nosotros no estábamos haciendo algunas de las cosas que voy a plantear. Matías, dale. Esta metodología Agile nació con Spotify. Spotify no tuvo problemas porque nació con la empresa. Cuando uno implementa algo desde cero, es mucho más fácil de implementar que si tiene que tirar por la borda 20 o 30 o 10 años de trabajar de una manera distinta. Acá el gran problema que presenta cualquier tipo de cambio brusco que se introduzca en una organización es desaprender los hábitos preexistentes, es tratar de hacer cosas que nunca se hicieron y dejar de hacer lo que se venía haciendo. Máxime y mucho más difícil si uno no está en crisis, porque si uno está en crisis, la verdad que es fácil provocar cambios en la gente, pero si uno cree que está trabajando bien y la alta dirección considera que está trabajando bien, ¿por qué vamos a estar cambiando la forma de trabajar? Entonces, lo primero que tengo para decirles es, nosotros estamos usando esta metodología hace 8 meses y bueno, ya creo que con 8 meses tengo suficiente experiencia como para decirles las cosas que me fueron pasando en estos 8 meses. Y lo otro que quiero decirles es que si escuchan de la metodología Agile, que no traten de implementarla porque lo escuchan porque es una moda, sino que tienen que implementarla si realmente quieren cambiar. Si yo logro en estos 40, 50 minutos que voy a estar hablando ahora con ustedes, convencerlos de que hay cosas que tenemos que cambiar, traten de implementarla. Ahora, si ustedes lo quieren hacer solamente porque está de moda, van a fracasar. Y lo primero que hay que cambiar es la mentalidad de la gente. No sirve que yo diga que quiero implementar esta metodología y no convencer primero a la gente. Lo primero que tengo que hacer es tratar de convencer a la gente. En estos 8 meses lo primero que encontré, y esto realmente me di cuenta después, no cuando la implementé a la metodología, es que los líderes de auditoría, que en mi caso son 3 gerentes, yo tengo 45 personas a cargo y debajo mío hay 3 gerentes que manejan esas 42 personas restantes. El mayor impacto del cambio lo recibieron ellos 3. Y vamos a hablar un poco de ese impacto que provoca en los llamémosle, jefes de auditoría que dependen del gerente. Y lo otro que es muy importante es que haya un sponsor. En mi caso fue muy fácil implementar Agile porque el Banco Galicia hacía más de un año que venía implementando la metodología Agile en todo el banco y solamente quedaban fuera del cambio las áreas más profesionales relacionadas con contaduría, impuestos, auditoría, y el resto de la organización ya estaba cambiando. Es muy fácil convencer a la gente de implementar la metodología Agile si les doy un ejemplo sencillo. Si el proceso de entregar una tarjeta de crédito lleva 15 días y yo con la metodología Agile logro que se entregue en 5, no hay nada que discutir, va a ser todo beneficioso para nosotros y para los clientes. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando empecé a leer la metodología Agile de Europa era, ¿por qué auditoría tenía que cambiar y tratar de ser Agile? ¿Dónde estaba el beneficio del cambio? Entonces, como decía recién, tuve un sponsor permanentemente porque el gerente general del Banco Galicia es el líder de la metodología Agile y es el que lidera, con lo cual fue muy fácil para mí convencerlo a él que yo quería implementar la metodología dentro de auditoría. Lo otro es que nosotros como gerentes, y le hablo ahora a los gerentes de auditoría, tenemos que ser lo que se llama en la metodología Agile Coach, o sea, ser el faro, el referente, la persona a la que se le consulta permanentemente dentro de la estructura de auditoría cuando los auditores tienen algún tipo de confusión respecto de cómo tienen que proceder a partir de este cambio. Contar con la bendición del comité, eso es obvio, no puedes implementar un cambio de esta magnitud si esto no está blanqueado con el comité de auditoría y tiene que estar aprobado por ellos, y obviamente hay que presentárselo a las áreas auditadas. En este caso no hay ningún tipo de problema porque van a ver a lo largo de la charla que el mayor beneficiario que hay con este cambio es el auditado.
Matías. Como podrán ver, estoy jugando con equipo. Matías me está ayudando porque tuve un problema con mi PC y no puedo bajar la aplicación desde mi PC, entonces Matías lo está manejando en forma centralizada. Como decía recién, no tiene que implementarse porque es una moda, tiene que haber motivos reales para cambiar. Entonces yo, los motivos que encontré que son importantes en esta metodología son, y les dejo a ustedes este tipo de dudas, ¿no? Es importante trabajar en equipo, es tener especialistas para mejorar los tiempos, poder seguir mejorando la relación del auditor de sistemas con los contadores. Tengo problemas con la duración de las auditorías, sería bueno poder acortar esa duración. Empatía con el auditado. Tengo empatía con el auditado, tengo una buena relación. El costo de la oportunidad, cuando estoy auditando algo, realmente cuando estoy encontrando un hallazgo, ¿estoy llegando en un momento adecuado o pasó mucho tiempo y ya lo que estoy planteando es como que ya no me sirve, ya pasó el momento, ¿no? Lo digo especialmente en relación por dar un ejemplo concreto, ¿no? En el caso de los bancos, cuando Banco Central saca normas regulatorias y nos da 24 horas para implementarlas. ¿Sirve que yo 6 meses después le esté diciendo a la organización que no estamos cumpliendo una norma del Banco Central, o tendría que estar mirándolo en el mismo momento que está produciéndose el cambio dentro de la organización? Encontrar observaciones importantes. La metodología quiere que el auditor se concentre en las observaciones importantes, en poder darle valor agregado a la alta dirección y a la organización. Que tengan los trabajos una duración lógica. En muchas gerencias de auditoría, un trabajo liviano, un trabajo de un proceso del negocio que realmente no es importante para la organización, dura 20, 25 días, y un trabajo importantísimo que le genera muchos ingresos a la compañía, también tarda 25 días. ¿Es coherente que esté sucediendo eso? El interés del auditado. ¿El auditado está interesado en lo que nosotros estamos relevando o hay desinterés del auditado? Decido con datos. Yo en el banco le llamé puse el eslogan decido con datos, y ahora lo vamos a ver puntualmente y en detalle. El auditor tiene que iniciar su auditoría masajeando información previamente, viendo las transacciones, los incidentes que tienen los sistemas, los reclamos y denuncias de los clientes, lo que opinan en las redes sociales, y a partir de ahí poder armar un alcance de trabajo que pueda servirle a la organización. Dale, Matías. Si necesito robotizar la auditoría interna, hay cosas que se pueden estar robotizando, poder cerrar el gap versus las expectativas de la alta dirección, eso lo vamos a ver más adelante. Poder dedicarme a los riesgos emergentes y a los cambios del negocio. Yo les llamo riesgos emergentes a esos riesgos que aún no sucedieron, esos riesgos que todavía no pude encontrar, que no figuran en ningún informe de auditoría, esos riesgos que no sucedieron o que sí sucedieron y todavía nadie se dio cuenta que estamos teniendo, ¿no? Poder concentrarnos en eso. Porque los riesgos preexistentes, los riesgos que ya fueron detectados, que ya tienen acciones correctivas, que ya tienen un compromiso, los puedo manejar de otra manera. Lo que a mí me preocupa realmente son esos riesgos que todavía no pude detectar. Entregar la información relevante al auditado. Es importante que el trabajo de auditoría sea de interés para el auditado y que le sirva para mejorar y para dar valor agregado para su proceso de trabajo. No exponer debilidades intrascendentes. Esta metodología definitivamente dice no tiene ningún sentido escribir observaciones sin ningún tipo de importancia, de riesgo bajo o de riesgo residual, que no conducen a nada, que generan mucho más trabajo, que generan documentación intrascendente y que no le dan valor realmente a la compañía. Hacer foco, la metodología sirve para hacer foco en la reducción de los costos, el incremento de las utilidades de la compañía, cumplir los objetivos del negocio, las estrategias comerciales, evitar multas y sanciones, y conocer
los principales ingresos económicos de la empresa. Yo los insto a que mañana hablen con sus auditores y le pregunten si saben cuáles son los 5 o los 3 productos que más rentabilidad le dan a la compañía. Es muy probable que no lo sepan. Y si no saben cuáles son los productos más rentables, está bien poder estar observando o estar haciendo recomendaciones si no tenemos la menor idea de cuáles son las cosas importantes de la empresa de la que nosotros dependemos. Esa es un tema que les quiero dejar para que lo piensen, ¿no? Matías. ¿Qué frases de resistencia encontré cuando implementé esta metodología? Nosotros lo hicimos siempre así. ¿Por qué vamos a cambiar? Si somos exitosos. Incluso en el caso de Banco Galicia, está considerada por el Banco Central, me lo dicen los inspectores, la auditoría interna más importante de todo el sistema financiero. ¿Por qué vamos a cambiar si veníamos trabajando bien? Yo quiero cambiar, otra frase, pero los demás se resisten. Yo quiero, pero los demás no. Entonces tengo problemas para poder resolverlo. Y una cosa es la teoría, me encanta lo que averiguaste, lo que estudiaste, Claudio, estuviste ahí meses leyendo esta metodología, pero la práctica es muy distinta. Matías. Esta hoja se las dejo, después Matías les va a mandar el material. En una hoja ustedes tienen el viaje completo de todo lo que yo voy a relatar a partir de la página que sigue. En esta hoja tienen el resumen absoluto de todo lo que implica trabajar con la metodología Agile en auditoría interna. Dale, Matías. Algunas palabras en inglés que se usan en la metodología que bueno, un poco que sirven para entender de qué está hablando la metodología para auditoría interna en todo lo que es Agile, ¿no? El Scrum es el equipo, el Scrum Master es el jefe de auditoría, después está cada tarea realizada, el Agile Coach, que es el líder que capacita la dotación de auditoría, el Sprint Planning Meeting, que es la reunión del auditado con el auditor y el Scrum Master. Esto un poco se los planteo para que si leen la metodología, bueno, entiendan de qué se está hablando, ¿no? Donde el auditor en ese meeting está describiendo sus necesidades, los conflictos, los dolores que tiene para poder trabajar, y el Scrum, que es el equipo de auditoría, también plantea los suyos, y así se arma lo que sería un sprint backlog, que es las tareas que se van a desarrollar a lo largo del trabajo de la auditoría, y el backlog son todas las tareas pendientes que están dentro del trabajo de la auditoría antes de pasar a un próximo paso. Dale. Bueno, la metodología está asociada también con otra metodología, que es la metodología Kanban. Tal vez algunos de ustedes, si me escucharon ya la charla, la conocen, o algunos la escucharon en algún otro lado. Es una metodología japonesa que viene de 2 palabras, que es Kan es visual y Ban es tarjeta en japonés. O sea que es una tarjeta visual, porque cuando nació, bueno, tenía un poco que ver con el uso de los post-its, esos papelitos de colores que se pegaban en una pared para poder ver qué tipo de tarea y en qué estado estaba la tarea que estaba haciendo cada personal de una empresa. Esta metodología se implementó en Toyota hace muchas décadas, cuando no existía la robotización del armado de los autos, y lo que planteaba en ese momento era que la gente que armaba el Toyota armaba distintas partes del auto. En un momento determinado, Toyota dice, vamos a hacer un cambio y vamos a hacer que la misma persona solamente se dedique a armar la puerta delantera izquierda del auto. Entonces, cada uno hacía solamente una cosa dentro del armado de cada auto. Eso logró reducir los tiempos significativamente, porque la persona que hacía distintas cosas dentro del armado del auto cometía errores y eso les demandaba mayor tiempo. En la medida que cada persona empezó a hacer una tarea puntual, los tiempos se redujeron drásticamente porque cada uno se hizo especialista y en forma automatizada empezó a hacer la parte que le tocaba. Ustedes pensarán que estoy medio loco,
¿qué tiene que ver esto con auditoría? Bueno, lo que tiene que ver con auditoría es que la mezcla de la metodología Agile con la metodología Kanban a mí me permitió darme cuenta que puedo estar aprovechando al máximo los talentos de auditoría. Y puedo contar muchísimos ejemplos que me ha tocado vivir en estos 8 meses, donde la gente, no sé realmente cómo trabajan ustedes, pero en mi caso, los 40 auditores que tengo trabajando tenían un plan de auditoría y ellos en enero sabían a lo largo del año cuáles eran los trabajos del plan de auditoría que tenían que ejecutar. La metodología dice, realmente conocen muy bien las debilidades de auditoría en Europa, porque cuando leía las debilidades de auditoría, decía, es increíble, pareciera que está hablando de nosotros, ¿no? La metodología dice claramente que cuando un auditor en forma separada, porque en el caso nuestro del banco tengo gente con muchísima experiencia y realmente la optimización de nuestros trabajos se logra con auditores que trabajan prácticamente solos, cada uno en una auditoría. Entonces, en enero José Rodríguez sabe que tiene 12 auditorías o 10 o 15 auditorías para hacer en todo el año y él las encara en forma absolutamente independiente. ¿Qué dice la metodología? La metodología dice que el alcance del trabajo de una auditoría, máxime con la cantidad de exigencias que tenemos en este momento, el alcance del trabajo provoca en el auditor a cargo que haya un tercio de las cosas que las hace con placer, le gustan, las conoce con profundidad. Un tercio del alcance lo hace obligado, lo entiende, lo conoce, sabe lo que tiene que hacer, pero realmente no siente placer por lo que está haciendo. Y hay un tercio del alcance de una auditoría que realmente le disgusta, no es algo que le produzca placer, es algo que le molesta significativamente. Y eso le va a llevar mucho más tiempo porque no está a gusto con lo que está haciendo. Entonces, la metodología lo que decía, y yo un poco lo llevé a la práctica inmediatamente, es que cada uno, porque la metodología lo que busca es la felicidad de los auditores, que realmente sean eficientes porque están cómodos, están contentos con lo que están haciendo. Entonces, lo que dice la metodología es, hay que aprovechar al máximo los talentos. Y les puedo dar un ejemplo para que me entiendan lo que estoy diciendo. En una auditoría sobre un proceso de negocio de un banco, donde hay un auditor muy creativo, muy innovador, que sabe sobre fraude interno, fraude externo, que tiene mucha creatividad para imaginarse dónde están los riesgos, cuando dentro del alcance del trabajo tiene que ver la parte de compliance y tiene que ir a ver las normas, y en el caso de los bancos, ustedes se imaginarán que es muy pesado realmente. Desde que estamos en cuarentena, y si hay alguno bancario escuchándome, sabrá que hay decenas y decenas y decenas de normas que salieron en las últimas semanas. Cuando ese auditor creativo, innovador, que descubre cosas, riesgos emergentes, tiene que empezar a ver las normas relacionadas con ese proceso de negocio, se produce ahí un problema porque no le gusta leer las normas, no está en su ADN interpretarlas ni ver si se están cumpliendo. A eso me estoy refiriendo cuando digo aprovechar al máximo los talentos. Porque por otro lado, dentro de auditoría, tengo gente no creativa, no innovadora, que le cuesta muchísimo encontrar nuevas observaciones y que se siente muy a gusto leyendo una norma y viendo si el banco la cumple, porque su perfil es distinto, es otro talento. Entonces la metodología lo que está diciendo es, si vos y doy este ejemplo como para que me entiendan, pero hay muchos ejemplos que me ha tocado vivir en estos 8 meses, en ese caso lo que nos está pasando es que tengo a José Compliance en auditoría, tengo al tipo que solamente se dedica a ver cumplimiento, y tengo el tipo que solamente mira el tema de fraude interno, y el auditor que mira el fraude externo, y el que mira plan de continuidad de negocio, y el que mira impuestos. ¿Cuántos auditores, por más contadores públicos que sean, les gusta ver la parte impositiva? Si tengo a alguien que
que es especialista en impuestos. Él está para impuestos. Y entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Lo que estoy logrando con esto es que una auditoría que le llevaba 25 días y vuelvan a pensar en el empleado de Toyota que a partir de ese cambio solamente pone la puerta delantera izquierda del Toyota. Si yo en lugar de tener un auditor único para hacer una auditoría que le llevaba 25 días, donde había 2/3 del alcance que no le gustaba hacer o desconocía incluso cómo hacerlo y tenía que recurrir a otras personas, ahora esa auditoría la están haciendo 4 auditores, 3 auditores, 6 auditores, según el alcance que tenga el trabajo, cada uno en su especialidad, cada uno en lo que le gusta hacer, cada uno está solamente para poder aprovechar su talento. Y entonces tengo a José Rodríguez, que hoy, miércoles 20 de mayo, está trabajando en 7 auditorías simultáneamente, aprovechando su talento, que es la parte impositiva, o es el plan de continuidad de negocios, o es seguridad informática, o es la obsolescencia de los software, o es lo que sea. Un poco es eso de lo que vamos a hablar también. Lo que dice la metodología también es que como esas tareas van a estar divididas y tengo que estar viendo cómo está la gente ocupada para evitar tiempos muertos, porque la idea también es que se pierda mucho menos tiempo. Ustedes piensen que una auditoría de 25 días de esta manera estamos tardando alrededor de 5 días. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque hay 5 tipos haciendo esa auditoría y porque son especialistas en lo que hacen. Y un ejemplo, les doy otro ejemplo más y con esto sigo adelante. Nosotros hacemos mucho foco en el banco en todo lo que es experiencia al cliente. Experiencia al cliente para nosotros son las denuncias y reclamos de los clientes para tratar de minimizar ese tipo de problemas que tiene la organización. No, esa parte de cada trabajo, cuando había un auditor solo a cargo de ese trabajo, tenía que ir a un software que tiene el banco, donde están guardadas todas las denuncias y reclamos de los clientes, tenía que acceder a ese sistema, es muy probable que no le gustara eso, rastrear las denuncias específicamente de ese proceso que está auditando, y tardaba alrededor de 3 días en poder llegar a la conclusión, o 4 días en llegar a la conclusión de si ese proceso de negocio tenía muchas denuncias y reclamos y de qué tipo. Yo resulta que tengo un especialista en ese software que lo conoce, que sabe ingresar, que sabe buscar, sabe masajear datos dentro de esa base, le encanta ver las denuncias y reclamos de clientes, y lo tengo preparado esperando que venga alguien a decirle que necesito que me digas cuáles son las denuncias y reclamos de compra de moneda extranjera. Esos tiempos de 4 días se reducen a 1 día, por dar un ejemplo. Y esa persona se dedica casi exclusivamente a eso y está trabajando en 5 o 6 auditorías simultáneamente, bajando las denuncias y reclamos de los clientes. Esa es un poco la idea. La metodología, lo otro que dice es que no puedo generar cuellos de botella, porque voy a tener gente masajeando datos, gente mirando, haciendo relevamientos, gente generando borradores. Tengo que tratar de tener bien equilibrado las distintas etapas del proceso de auditoría que vamos a ver más adelante. Dale, Matías. La metodología lo que dice claramente es que tiene una calidad garantizada. Como estoy manejando todo con especialistas, todo me tiene que salir bien desde la primera vez. No hay margen de error. Estoy manejando con un especialista, estoy revisando algo con un especialista. Estoy no premiando la rapidez, premio la calidad. Lo que estoy haciendo tiene que salir bien desde la primera vez porque tengo un talento que se está dedicando a eso. Reducción de desperdicio, lo dije antes, no tenemos que hacer cosas que no sean importantes. Hacer lo importante y muy bien, reduciendo lo superficial. Mejora continua del proceso de auditoría interna, no es un método de gestión, sino que estamos mejorando el proceso de auditoría. Y flexibilidad, porque voy a tener un backlog, que les dije antes, que son todas las tareas pendientes acumuladas, que debemos priorizarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Sí, Matías.
Entonces, la metodología lo que dice es, y acá también hay otro cambio muy, muy importante, a nosotros nos provocó un cambio en el orden de lo que estábamos haciendo. Primero tengo que masajear información, tengo que ver las transacciones, tengo que ver los logs, los incidentes de los sistemas, los reclamos y denuncias de los clientes, lo que dicen en las redes sociales, si tengo auditoría continua, las auditorías continuas que estoy ejecutando. Eso generalmente el auditor lo hacía después, cuando ya definió el plan de trabajo, empieza a masajear información de acuerdo a los problemas que vaya detectando. La metodología dice todo lo contrario. Dice, primero hay que masajear información y todavía ni fui a ver al auditado, ni hice el relevamiento, ni armé el plan de trabajo. Luego hago el relevamiento, voy a ver al auditado, armo el trabajo de campo a partir de toda la información que estuve masajeando. Y recién ahí puedo estar buscando los talentos que voy a necesitar para poder hacer el trabajo que tenga que realizar. Voy a tratar de buscar dentro de los talentos al personal para hacer el trabajo de acuerdo al alcance que tenga finalmente. Lo que están viendo abajo son las distintas etapas del trabajo de auditoría con la nueva metodología, ¿sí? Todo lo que es la minería de datos, todo lo que es el masajeo de datos, el relevamiento, la definición del alcance, los talentos que tengo que elegir y las distintas etapas que son después las mismas que están usando ustedes, que es encontrar los hallazgos, debatirlos con el auditado, tener el informe borrador, recién ahí documentar, esto es importante también, recién la documentación, dice la metodología, hay que generarla al final, cuando sé cuáles son las cosas que finalmente quedan dentro del informe de auditoría, porque el auditor tiene una debilidad que es una máquina serial de generar documentación que no sirve para nada. La documentación se tiene que generar recién al final. Esto se materializa visualmente con papeles de colores, con los post-its. Ahora ya hay software, nosotros ya estamos usando desde este año, arrancamos con un software que se llama Trello y ahora migramos a Planner, que es algo que vamos a ver después. Sí, Matías. Por mi casa está diluviando, así que espero que esto pueda llegar hasta el final, espero que podamos estar bien conectados. ¿Qué quiero decir con aprovechamiento de los talentos? Quiero decir, por ejemplo, y para no perder tiempo, después lo miran tranquilos, acá hay un montón de temas que pueden estar dentro del alcance de un trabajo. El masajeo de datos, la parte de compliance, las normas internas, los KPI, nosotros miramos mucho en el banco el cumplimiento de los objetivos del negocio, alguien que se especialice en pérdidas operacionales, las matrices de autoevaluación, la parte impositiva, la persona que sabe mucho de rubros contables, las denuncias de clientes, el tema de bonificaciones, los cobros de comisiones, prevención ante el fraude, protección de usuario financiero, prevención de lavado de dinero, o sea, hay la parte legal, ciberseguridad, seguridad informática, el tema de eficiencia, reducción de costos, o sea, hay un montón de temas que nosotros tenemos dentro del alcance y que yo hasta el año pasado muchas veces le pedía a un solo auditor que tratara de incluir todo esto en su trabajo. Y no me daba cuenta de que el auditor tenía interés o le gustaba o conocía una determinada parte de todo esto y había muchas cosas que no. Ahora cada uno trabaja en su especialidad. Dale, Matías. Como dije antes, el mayor impacto lo tuve, y lo puedo decir recién ahora porque al principio no me imaginé, en mi segunda línea hay un cambio muy fuerte de liderazgo, dado que ellos tienen que participar de la conclusión del masajeo de datos que hace el auditor a cargo, una participación ejecutiva en el relevamiento cuando se va a ver por primera vez al auditado y para definir finalmente cuál va a ser el alcance. Y después tiene que mirar sus talentos, la gente que tiene a cargo para ver quiénes van a trabajar de acuerdo a los tiempos libres que tenga cada uno en cada uno de esos trabajos. La metodología dice que se murió el briefing, las reuniones semanales, lo que es importante a partir de esta metodología es reunirse 5 minutos
cara a cara con cada colaborador para ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo, si tiene algún problema, si lo podemos ayudar en algo. 5 minutos a las 9 de la mañana todos los días con cada auditor. Revisar cada hallazgo cuando suceda, una distribución equitativa de los talentos. No es fácil distribuir las tareas cuando hay 5 auditores trabajando simultáneamente en cada trabajo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y la herramienta que estamos usando, Planner, nos permite darnos rápidamente cuenta de qué auditor puede estar obsoleto y qué auditor puede estar sobrecargado de tareas. Y obviamente el líder va a tener que estar en la etapa del borrador final, la reunión de cierre y el informe definitivo. Matías. Estrategia de la metodología. Compliance no es el fin, es parte del alcance, obviamente, no se negocia. Compliance es indispensable para nosotros, los bancos es clave, pero es parte del alcance, no es el fin en sí mismo. Nos concentramos en hallazgos sobre eficiencia, experiencia al cliente, que como decía es toda la parte relacionada con las denuncias y reclamos de los clientes, el fraude, la parte regulatoria, los objetivos del negocio, las estrategias comerciales. Hacemos mucho foco en todo eso. Hacer brainstorming integral en equipo para detectar nuevos riesgos emergentes, para conocer el negocio, participar en los proyectos Agile. Nosotros participamos mucho en los proyectos Agile para poder tratar de ayudar a que el banco tenga procesos cada vez más ágiles. No debilita la calidad el utilizar esta metodología, sino todo lo contrario, hacer foco en todo lo que lentifica todos los procesos de negocios, y principio de Pareto, lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuántos auditores a cargo de ustedes saben dónde están las principales ganancias de la compañía? Esta metodología les tiene que abrir la mente a los auditores para que se den cuenta en qué 20% de los negocios está el 80% de las ganancias de la compañía. Matías. Habilidades duras y blandas. Bueno, como dije antes, esto es importante. Se elimina la separación entre la planificación y el trabajo de campo. Se realiza todo simultáneamente. Esto es un cambio importante. Tenemos en el Galicia un único plan que es anual. Nosotros teníamos un plan trienal y la reducción de los tiempos, logrando hacer trabajar a cada uno contento en su especialidad, en lo que sabe hacer, nos permite reducir alrededor de un 40% los tiempos, y eso nos ha permitido eliminar el plan trienal que teníamos, y ahora en un año vemos toda la organización. Trabajos en equipo con sinergia. Ustedes imagínense que un auditor que estaba acostumbrado a trabajar solo tiene que, de golpe, empezar a trabajar en equipo con 3 o 4 personas, así que no tiene otra forma. Un liderazgo muy robusto, como dije antes, aprovechar los talentos que van a hacer cross a un montón de trabajos simultáneos, revisar el plan de auditoría trimestralmente para ver si hay algo que cambiar, invertir el orden cronológico, como decía antes, primero estoy evaluando información, luego estoy haciendo relevamiento y finalmente hago el plan. El plan se ajusta a todo lo que hice previamente. Utilizar la metodología Kanban y migrar, como decía antes, de un briefing semanal, mensual, o incluso hay empresas donde nos reunimos con los auditores una vez por año para ver las cosas que hicieron bien o que hicieron mal. Todo eso desaparece y hay contactos personales diarios de 5 minutos. Dale. Otra cosa importante es la robotización. Nosotros en el banco tenemos, muchas de estas cosas las teníamos de antes, ¿no? La auditoría continua hace 3 o 4 años que estamos trabajando con software. Tenemos para este año ya 300 alertas diarias en producción. Primera línea de defensa, definitivamente. Digitalización del 100% de los papeles de trabajo, ya lo tenemos. Auditorías continuas que nos reducen las auditorías tradicionales, tanto el alcance como los tiempos. El uso de Trello o Planner como herramienta para usar Agile. Estamos este año iniciando análisis predictivo usando Python y R como herramienta, y tenemos un software para seguimiento y la tipificación de las observaciones. Dale. Vínculo con el auditado, muy importante.
al dedicarnos a las cosas importantes, al hacer foco en el negocio, al reducir los tiempos de auditoría, definitivamente el vínculo con el auditado tiene que mejorar muchísimo en todos los aspectos. Hay que hacer un debate parcial de hallazgos. La metodología dice que el auditor tiene la tendencia a armar un borrador con 14 hojas y ahí le hace llegar al auditado su borrador y resulta que, imagínense por un momento, voy a dar un ejemplo que nunca les pasó, que de la lectura de la primera observación, el auditado los convence que está equivocada la observación y resulta que de las 14 hojas paso a tener 7. La metodología dice, a medida que encuentro un hallazgo, tengo que reunirme con el auditado y poder llegar a la conclusión que realmente estoy observando lo que corresponde para poder seguir adelante. Hacer foco en las partes relacionadas. El auditor tiene necesidades, el auditor tiene que cumplir con una norma, tiene que ver el tema fraude, tiene que ver lo regulatorio, el plan de continuidad de negocios, hay un montón de cosas que le preocupan y el auditado también puede estar aprovechando la presencia de la auditoría para poder plantear sus dolores, sus necesidades, las cosas que no le están funcionando bien. Consolidación de pedidos a clientes. La metodología Agile dice, no está bueno que cada auditor por separado le haga un pedido, por dar un ejemplo, ¿no? A seguridad informática. Si tengo que hacerle un pedido a seguridad informática, está muy bueno que los auditores puedan ponerse de acuerdo y hacer los pedidos todos juntos, cada 2 días o una vez por semana, depende de la magnitud. Le damos información al auditado, no se la solicita. Hay muchas auditorías que lo que hacen es pedirle al auditado que le dé información. Eso le saca tiempo al auditado y la idea de la metodología es totalmente contraria, que el auditor en forma remota masajee información, llegue a sacar conclusiones y le esté brindando información significativa al auditado después de haber evaluado esa información. Minimizar la presencia física en el ámbito auditado. Ustedes no saben lo importante que fue para nosotros implementar esta metodología el año pasado en el momento que estamos viviendo actualmente con el tema de la cuarentena. Porque no estamos físicamente nosotros, porque no está el auditado y de esta manera podemos trabajar de una manera distinta que nos hubiera resultado mucho más difícil si no hubiéramos aplicado esta metodología anteriormente. Mayor receptividad del auditado, porque estoy dedicándome a las cosas importantes y me estoy metiendo en el negocio, estoy viendo muchos temas que al auditado le interesan y entonces logro su atención. Y la metodología dice que más allá de que esté digitalizándose todo y más allá que esté tratando de robotizar, el vínculo face to face con el auditado es absolutamente clave. Desalienta totalmente que esté por mail o por cualquier canal digital haciendo tomar conocimiento al auditado de las debilidades que estoy encontrando. Porque la empatía es muy importante en todo este proceso. Dale. Respecto a la información y la documentación, obviamente lo satisfactorio debe ser documentado. Todo esto lo dice la metodología, ¿no? Estamos compartiendo lo que dice la metodología y yo me quedé con lo que me pareció que era más importante y con lo que me parece que tenemos que hacer sobresalir de alguna manera, ¿no? La documentación tiene que ser, como decía antes, generada al final del proceso para solamente documentar las cosas que quedan dentro del informe y las cosas que estoy justificando de alguna manera. Porque si no, tenemos una tendencia a documentar un montón de información en el inicio de las auditorías y que después no nos conduce a nada y nos hizo perder muchísimo tiempo y espacio y un montón de cosas adicionales que ustedes saben perfectamente porque trabajan en esta profesión. La oportunidad, la metodología dice ser oportunos con la información. Lo más cercano al tiempo actual posible. Si estoy mirando transacciones y miro un año para atrás, es posible que saque alguna conclusión que no necesariamente sea la correcta.
lo más cercano al final del tiempo actual que estoy viviendo nos va a permitir sacar la mejor conclusión. Les doy un ejemplo para que se entienda esto que estoy planteando por si alguno no termina de entenderlo. Nosotros los bancos tenemos problemas para cobrar, cuando estamos pagando jubilaciones, el ANSES muchas veces nos avisa con demora la muerte, el fallecimiento de los jubilados. Y es posible que estemos pagando 1 o 2 meses o 3 meses jubilaciones de personas ya fallecidas. Si yo pido que cuando estoy haciendo esta auditoría miremos el último año de cuánta plata el banco pagó de más que no tendría que haber pagado, y la conclusión de la auditoría es que pagamos de más 10 millones de pesos, y miramos un año para atrás, resulta que es probable que esos 10 millones dentro del año se hayan producido en los primeros 8 meses o 9 meses, y después el banco tuvo mejoras significativas en sus procesos de control interno, porque implementó controles adicionales para evitar para poder saber de la supervivencia del jubilado, y yo en la visión anterior hubiera dicho que el banco perdió 10 millones de pesos el último año, y resulta que los 10 millones de pesos casi todos se perdieron en los primeros 10 meses. Pero ¿saben qué? Hace 2 meses que el banco no está perdiendo plata, porque implementó medidas de control interno que impiden que ahora se produzca esa debilidad. Entonces, la metodología lo que dice es, y vuelvo a la metodología, cuanto más cerca del final, cuanto más cerca esté del momento actual, mejor va a ser el resultado de la conclusión a la que yo pueda arribar. Hacer un análisis previo de datos, como dije antes, documentar al final del proceso. Obviamente pide analizar el universo, pero si fuera muy voluminoso, focalizarnos en lo relevante. Y decido con datos, que es un poco lo que planteaba antes de toda la información que tenemos que mirar antes de comenzar una auditoría, donde acá agrego cosas que no dije antes, como ver los informes de la segunda línea de defensa, las pérdidas operacionales, benchmarking con otros colegas de ustedes para ver qué cosa le está pasando en otras empresas. Dale, Matías. Bueno, ¿qué fue lo que me pasó? Esta es una frase norteamericana que dice que es una estadística de Estados Unidos, que dice que cuando hay un cambio profundo en un proceso, en un proyecto, en un sector, de 10 personas a cargo, 3 van a estar alineadas enseguida, se van a subir al cambio en forma fuerte. A 4 les va a dar lo mismo, o sea, a mí me están pagando un sueldo, que querés aplicar Agile, bueno, aplicamos Agile, explícamelo y vamos para adelante. Pero va a haber inexorablemente otras 3 personas que van a tratar de boicotear el proyecto. Cuando el cambio es muy importante, hay un 30% de la gente que va a tratar de boicotear el proyecto. Me tocó vivirlo en lo particular, Dale, Matías. En ese caso, no queda, lo vamos a ver ahora en esta diapositiva, nos tenemos que apoyar en la gente que demuestre entusiasmo, o sea, la gente que demuestra mayor entusiasmo en este cambio es en la gente que nos tenemos que apoyar para producir el cambio en el resto de la gente. El resto se va a ir acercando por curiosidad, otros no van a tener más remedio y se van a ir acercando, y nos sigue quedando el tercer grupo, como dije, esos 3 de 10, que es el equipo del boicot. No hay lugar para ellos, por lo cual deberán abandonar auditoría interna. Desgraciadamente el año pasado tuve que tomar medidas porque hay gente que realmente no pudo adaptarse al cambio que estoy planteando en esta conferencia. Dale. Entonces, ya yendo un poco a las conclusiones finales, tenemos que incluir las necesidades de los clientes internos, de nuestros auditados. Esto nos permite acelerar el proceso de auditoría, ser mucho más oportunos, redujimos los tiempos muertos de auditoría y todo lo que no aporta valor, que quedó afuera de nuestro alcance. Priorizamos las auditorías
por el principio de Pareto, según su importancia y según su urgencia también. No estamos documentando como autómatas. Hay muchos auditores que documentan como autómatas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. La documentación va al final. Propiciar información valiosa al auditado. Es muy importante decirle al auditado, mirá lo que estuve masajeando, mirá lo que encontré, mirá lo que acabo de encontrar que te puede ser de utilidad. Establecer alcances y tiempos según la criticidad de cada proceso. Si un negocio a la empresa le da la posibilidad de ganar muchísimo dinero, no puede durar la auditoría esa no puede durar el mismo tiempo que un proceso que no tiene ningún tipo de significado, ningún tipo de importancia desde el punto de vista de la eficiencia de la compañía. Sí, dale. Suerte que no se me está durmiendo Matías, porque si no, no avanzamos más el PPT. Evitar informes carentes de temas importantes, eso son las cosas que estamos logrando con la metodología Agile, una fluida comunicación entre el auditor y el auditado, el gerente de auditoría con los gerentes auditados, hacemos foco en resultados y damos valor agregado, desaparece el plan individual del auditor, nosotros le pagábamos el bono al auditor porque en enero le decíamos que tenía que hacer 15 trabajos y ahora estamos mirando su cumplimiento individual desde el punto de vista de habilidades blandas, viendo el compromiso, el trabajo en equipo, qué talentos tiene, qué empatía tiene con el auditado, la actitud que tiene con sus compañeros de trabajo. Acá el tema de los talentos a mí me generó situaciones, no lo dije, y es importante, uno tiene talentos preexistentes y es muy probable que una persona esté siendo aprovechada porque yo ya sé que alguien sabe de algo en particular, pero me tocó vivir una experiencia increíble donde auditores que desconocían absolutamente un tema me decían, yo hace años que estoy haciendo auditorías de este tipo y estoy tratando ahora de aprender masajeo de datos, o me gustaría ver riesgo crediticio, o quiero incorporar nuevos talentos, me gustaría aprender cosas nuevas y poder sumar talentos a mis posibilidades para poder ser aprovechado por la organización de otra manera. Me sorprendieron, nunca habían hablado hasta que implementamos esta metodología, hacía años que hacían determinadas cosas y estaban esperando una situación así para incorporar nuevos conocimientos. Cada sprint, cada tarea tiene un objetivo en esta metodología. Cuando estamos viendo un determinado hallazgo, una determinada cosa, que es evitar un fraude, agilizar el proceso, que la información sea íntegra o que no esté desprotegida, adelantarnos a los riesgos preexistentes, como dije antes, y hacer foco en compliance, que en el caso de los bancos, en el caso de los que no son bancos, por ahí no sé si es tan importante, pero en el caso de los bancos es absolutamente innegociable. Dale. Cerrar el gap de los 24 meses. Siempre trato de pasar este aviso de la conferencia que dé, del tema que dé. El gap de los 24 meses, bueno, les pido disculpas a los que me escuchan siempre decirlo, es que el auditor, cuando está auditando, está mirando 12 meses para atrás y el gerente general y la alta dirección y el comité de auditoría están esperando que nosotros podamos escribir informes donde estamos encontrando hallazgos que digan qué le puede estar faltando a la compañía mirando 12 meses para adelante, qué riesgos puedo estar teniendo 12 meses para adelante. Entonces, lo que digo es que nosotros miramos 12 meses para atrás y la empresa necesita que miremos 12 meses para adelante. Tenemos un gap que tenemos que cerrar urgentemente. Aprovechar los talentos de cada auditor. Agile es el certificado de defunción de la zona de confort, porque esta metodología genera un brainstorming, un vértigo, un montón de gente sentada todo el tiempo en equipo, discutiendo las observaciones, un auditor de sistemas que se mete a hablar de rubros contables, un contador que se mete a opinar de seguridad informática. Les puedo asegurar que es extraordinario la dinámica que genera esta forma de trabajar. Obviamente, si hubiera falta de comunicación y cooperación, sería devastador,
porque no hay otra forma de trabajar sino en comunicación permanente, con cooperación entre todos. Se acabaron en el banco las auditorías de 30 a 20 días y realizadas por un único auditor. Estamos tardando entre 5 y 7 días y son realizadas por 4, 5, 6 auditores. Desaparecen los sectores de auditoría. Yo tengo hoy 4 sectores de auditoría, imagino que ustedes saben cuáles son, algunos tendrán 3, 2, desaparecieron los sectores, no hay más fronteras, todos trabajan en equipo y es probable que el líder de un trabajo sea el auditor de sistemas y en otro sea un auditor contable. No hay más sectores dentro de auditoría interna. Se valora especialmente en Agile las habilidades blandas, la empatía con el auditado, el trabajo en equipo, la solidaridad. Vamos a estar evaluando a los auditores a fin de año por este tipo de características y por su compromiso y por la cantidad y la calidad de trabajos en los que participó. Y luego viene el talento, después sí viene la habilidad dura, que no admite más generalistas. Esto ya lo saben ustedes hace años, y acá tampoco sucede. Dale. Entonces, más conclusiones. Estamos invirtiendo el orden cronológico. Primero decido con datos, masajeo información, veo los incidentes de los sistemas, veo las redes sociales, qué opina la gente, los reclamos y denuncias, las auditorías continuas, que a mí me dan muchísima información, porque tengo 300 en línea, las transacciones que se están produciendo, las cancelaciones, lo que opina la segunda línea de defensa de cada cosa que estoy auditando, las pérdidas operacionales que se produjeron, los fraudes propios y ajenos, el benchmarking entre ustedes, después recién viene el relevamiento, después planifico y finalmente queda lo importante de todos los hallazgos que encuentro y se documenta exclusivamente lo que esté dentro del trabajo realizado. Sí, dale, Matías. Agile, y ya voy cerrando y no los martirizo más, Agile no es una metodología complicada. Lo que les dije no es complicado, lo que les dije es sencillo. Lo difícil es desaprender los hábitos preexistentes. Nosotros teníamos décadas de trabajar de otra manera. Es probable que ustedes estén trabajando así y que no les haya dicho nada nuevo. Para nosotros fue un cambio muy importante. Y no debe imponerse porque es una moda, porque Agile lo escuchan en todas partes, sino que tiene que haber motivos reales para que ustedes quieran cambiar. Me parece que les planteé un montón de situaciones que pueden hacer que piensen eso, que es importante hacer este tipo de cambio. Dale, Matías. Y esto lo dice también la metodología, que Agile es un camino y la meta final son las personas. Las personas. ¿Por qué son las personas? Porque lo que estamos buscando es aprovechar lo mejor de cada uno, que sean felices, que trabajen en lo que saben, que se sientan seguros, que se sientan útiles para la organización, haciendo lo mejor que saben hacer, aprovechando su propio talento. Y no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Yo no puedo el año que viene volver a trabajar como antes, porque sencillamente porque estamos trabajando muchísimo mejor. Entonces, por eso desgraciadamente dije que el que no se adapte a este cambio tiene que dar un paso al costado porque no vamos a cambiar. Esto es todo un círculo virtuoso del que ya no puedo salir. Sí. Necesito un liderazgo de alto desempeño, que en este caso está liderado por mí, tendría que ser generalmente el gerente de auditoría, un sponsor en la alta dirección para tener apoyo, como les decía, lo tengo desde el primer momento, estar convencidos del cambio que está. Si ustedes no están convencidos del cambio que están produciendo, nadie va a querer cambiar. Ustedes tienen que ser los primeros que tienen que estar convencidos del cambio como gerentes de auditoría, que se suban al proyecto los que estén más alineados con el cambio, recordar empresa fotográfica. Algunos me han escuchado, lo digo también muchas veces cada vez que doy una conferencia, recuerden esa empresa fotográfica, la más grande del mundo. Cuando digo la más grande del mundo, fines de los 90, enseguida se van a dar cuenta de cuál hablo, que 10 años después se fue a la quiebra y bueno, uno imaginó
que el advenimiento de la fotografía digital había provocado que quebrara. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando leí que la fotografía digital la habían inventado ellos mismos. El problema que tuvo esa empresa es que quiso implementar la migración a la fotografía digital utilizando a su segunda línea de gerentes, que eran 8, y eran todos ingenieros químicos y especializados en revelado de rollos. Le boicotearon el proyecto, no compraron el cambio, y eso provocó que fracasaran y que la competencia le robara la idea. Con lo cual, tengan cuidado con qué gente encaran metodología Agile si es que están decididos a implementar esta metodología. Pasión para contagiar al resto. Si no tienen pasión para contagiar al resto, se va a hacer muy difícil si son muchos los cambios que tienen que implementar de todo lo que dije, y coraje para no volver nunca más atrás, porque en algún momento van a sentir que está todo muy complicado y que de la otra manera trabajaban mucho más fácil, con lo cual hay que tener coraje para no volver atrás, porque como dije antes, esta forma de trabajar es mucho mejor que la anterior. Sí, Matías. Vuelvo a la diapositiva del principio. Es muy probable que estén haciendo mucho de lo que dije, o casi todo, o que no quieran cambiar, porque creen que hoy están trabajando perfectamente bien. Es casi seguro que, y esto creo que es lo que más va a opinar la mayoría, que la coyuntura que están viviendo, la dotación actual que tienen, no les permite implementar esta metodología. No es un momento para hacer semejante cambio. Yo no estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, dejemos de lado la metodología Agile, olvidémonos de todo lo que les dije. Matías, pasá. Y si logro, con todo lo que les dije, y dejando de lado la metodología, que por una casualidad se puedan llevar alguna idea para implementar mañana, usen o no la metodología, bueno, el objetivo de esta charla está cumplido. Les agradezco infinitamente el tiempo que me han dispensado, ojalá les sirva, y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Claudio, en primer lugar felicitarte porque la sala estuvo completa en la mayoría del tiempo de la actividad. Hemos superado el número de participantes que hemos tenido hasta ahora en las otras actividades, así que muy interesante tu exposición. Y si te parece, pasamos a las preguntas. Quiero aprovechar que estoy viendo que en la sala está Carmen Esteves. No sé si Carmen querrá abrir el micrófono y aprovechar para saludarte mientras busco las preguntas. Así. Hola, ¿cómo les va? Gracias, Claudio. Hermosa exposición, como siempre. Gracias, Carmen, gracias. ¿Cómo te va? La verdad que muy interesante, incluso te dejé allí una pregunta que está más relacionada con, hoy quizás muchos estemos pensando en la necesidad de implementar esta metodología de manera urgente, porque honestamente el tema de trabajar remoto y en las entidades donde podés hacerlo o en las organizaciones donde se puede hacer, facilita mucho la tarea, pero si no tuvieses nada armado, por ahí estaría bueno, si no hubieses iniciado este camino, por ahí marcar cuáles serían las 3 o 4 o 5 cosas que se podrían hacer y que facilitarían la tarea y que ayudarían a empezar este camino. Por ahí estaría bueno contar esa experiencia, ¿no? Esos primeros pasos que diste, esos 5 o 10 pasos que diste para poder avanzar en esto. Bueno, a ver si entendí bien, me parás cualquier cosa, ¿no? Sí. El primer gran cambio que se produce es que yo percibí, ¿no? Nosotros teníamos la idea que después de armar el plan me da la sensación, y lo dice muy clara la metodología, no sabe muy bien las debilidades del auditor. Cuando yo tengo que hacer una auditoría, tomo generalmente el trabajo anterior, miro el alcance, y ya casi como que el 90% de mi trabajo va a ser el alcance del año pasado, ¿no? Después veo si ayorno con alguna cosa, una
una nueva regulación o algo que haya pasado en particular. Y ese alcance me tiene totalmente encorsetado. La metodología dice el auditor, a partir de ese alcance, lo que hace es arma el plan de trabajo pensando en el alcance anterior. O sea, si el año pasado se hizo así, ¿por qué yo voy a ser disruptivo y voy a estar haciendo algo distinto de lo que se venía haciendo? Ahí un El poco lo que trabajo estás diciendo, perdóname Claudio, ahí un poco lo que estás diciendo es el primer paso para poder implementar esto, más allá de lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho para ese camino, es empezar a decir, bueno, a partir de ahora, mi planeamiento para este ciclo, para este proceso, para esta auditoría, va a empezar con, primero, analizar la información, luego definir... masajear los datos, masajear datos. Exactamente. O sea, ustedes ahí tienen una lista, y es posible que me olvide de algo, pero ustedes tienen que, y lleva mucho tiempo eso, ¿eh? Cuando yo digo que la auditoría tarda 5 días, estoy dejando afuera el masajeo de datos. El masajeo de datos tiene que tener especialistas que sepan bucear en la información y llegar a la conclusión de dónde están los problemas de hoy de este proceso. Porque el proceso yo lo hice hace un año y hace 2 meses que puedo estar teniendo un problema totalmente distinto y Claro. que no lo estoy mirando porque estoy mirando el alcance del año pasado. Entonces, el masajeo de información, yo siempre digo que mirar las denuncias y reclamos, los que tenemos la posibilidad de ver la base de información de denuncias y reclamos de clientes, ver las redes sociales, nos permite sacar un montón de conclusiones. El primer gran cambio es que no empiezo la auditoría, no voy a ver el auditado hasta que no saque conclusiones de 4 o 5 días masajeando un montón de información de ese proceso que voy a auditar. Ese es el primer gran cambio y no tiene que ver con Agile. Es un cambio de orden. Claro, no quiero que te extiendas porque vi un montón de preguntas interesantes y no te quiero acaparar. Hay socios que la verdad están trayendo ideas que me parecen interesantes, ¿sí? Sí, yo igual en la última diapositiva tienen mi mail y más allá de lo que podamos contestar hoy, estoy a disposición, me mandan mail y les contesto lo que sea. Sí, yo estaba compartiendo justo mi correo, Claudio, para recibir las consultas directas y bueno, trasladártelas a vos. Pero si te parece, hacemos unas preguntitas o ¿cómo estás de tiempo vos? Dale, tranquilo. Bueno, acá está en casa. Está en casa, ¿no, Carmen? Estoy con pantuflas. Estamos compartiendo. Felicidades. Bueno, Romina Braco nos pregunta, ¿cómo se concilia el concepto de generar documentación luego del informe borrador y probar los temas importantes con la exigencia de la gerencia de control de auditores de evaluar el diseño de todos los controles? Sí, yo tengo que evaluar todo. O sea, la metodología lo que me está diciendo es que tengo que despreciar lo que no es relevante y tengo que documentar lo que finalmente quede dentro del informe. A lo que apuntaba cuando hablé de la documentación es que muchas veces, la metodología lo dice claro, dice que el auditor, más allá de que llegue a la conclusión de que algo no es importante y que no figura en el informe y que no lo estuvo revisando, como documentó al principio, toda esa documentación la está metiendo dentro de los papeles de trabajo. Lo que dice la metodología es que tengo que hacer la auditoría, masajear los datos, hacer el relevamiento, armar el plan de trabajo, encontrar los hallazgos, obviamente tengo que cumplirlo con lo que dice control de auditores, y solamente sobre eso tengo que generar documentación. La metodología dice que el auditor, o sea, pone el carro adelante del caballo, ¿no? Es como que empieza documentando y no sabe, como tampoco masajeó información, no sabe qué es lo que es importante. Hoy, mayo del 2020, ¿qué es importante para el proceso de negocios que estoy auditando y qué no lo es? Obviamente todo lo que tiene que ver con control de auditores y con resguardar la información relacionado con probar los controles, eso tiene que estar porque eso ellos lo exigen y los que estamos en los bancos estamos obligados. Gracias, Claudio. Pero me da la sensación que generamos mucha documentación que es innecesaria.
Solicitamos, por favor, silenciar los micrófonos, así podemos escuchar a Claudio. Bueno, sigo. Juan Pablo nos pregunta, ¿puede dar un ejemplo específico sobre cómo distribuyó las tareas en una determinada auditoría interna? Bueno, lo primero que tenés que hacer es definir los talentos. O sea, primero tengo que saber qué talentos tiene cada auditor que está dentro de tu dotación. ¿Cuáles quiere mantener? Porque es posible que, me ha pasado cada cosa, es posible que alguien tenga un talento y diga, ¿sabes qué? Estoy harto de que cada vez que haya un tema de lavado de dinero me tengan que llamar a mí. Entonces, lo que busca la metodología es que la gente esté cómoda trabajando. Entonces, lo primero que tenés que hacer es armar una base y decir, José Rodríguez tiene estos 5 talentos. Le gusta compliance, le gusta lavado de dinero, le gusta las normas internas, le gusta plan de continuidad de negocio, es muy bueno en impuestos, 5 o 6 talentos. Cuando armes todos los talentos de cada auditor, te vas a dar cuenta que podés llegar a tener alguno medio rengo y llegar a la conclusión de decir, este pibe tiene 2 o 3 talentos y va a tener tiempos obsoletos. Hay que sentarse con ese auditor y decirle, vamos a tener problemas. Decime de estas 20 cosas, qué cosas querés aprender, porque las vas a tener que aprender porque estás en desventaja con el resto. Una vez que yo sé cuáles son los talentos que quiere tener, que tiene, que quiere mantener o que quiere adquirir cada auditor, cuando yo armo el plan de trabajo de una auditoría, llego a la conclusión que voy a tener que ver en el alcance una determinada cantidad de cosas. Y sabiendo esa cantidad determinada de cosas que tengo que ver y utilizando la herramienta Planner o la herramienta Trello o los Poutis que están pegados en los pizarrones, yo me doy cuenta que José Rodríguez es una persona que tiene el talento de ver la parte impositiva, tengo que ver la parte impositiva de un proceso de negocio que empieza hoy y está desocupado. Eso es un poco la forma de distribuir las tareas en un trabajo. Esa es la manera de proceder. Y es probable que José Rodríguez, especialista en impuestos, me está pasando, el mismo día esté dándole soporte a 4 auditorías distintas que están abiertas hoy y él está viendo solamente la parte impositiva de esas 4 auditorías y no ve otra cosa. No ve más nada, no ve cumplimiento, no ve el plan, no ve seguridad informática, no ve otras cosas. ¿Ok? Por eso digo que la tarea de los líderes es muy complicada porque puede haber una tendencia a usar determinados recursos y otros que queden obsoletos. Es muy importante, por eso los KPIs de este año para nosotros están vinculados con habilidades blandas, porque nosotros queremos ver el compromiso del auditor, que pida la pelota, que el auditor diga, che, hace 4 horas que no tengo nada para hacer, ¿en qué puedo hacer? Y bueno, en este momento nada, bueno, ¿y qué? Y vos en esos post-its estás viendo cuáles son las 8 auditorías que están abiertas. Entonces el auditor mira y dice, che, me puedo meter en este equipo de trabajo porque me gustaría entender de riesgo crediticio y nunca lo vi, métete. Y yo a fin de año voy a valorar mucho ese compromiso, ¿no? El tipo que pide la pelota, el tipo que se mete, el tipo que quiere aprender cosas nuevas. Es distinto. Antes yo le tiraba 10 auditorías a una persona y me olvidaba. Y él estaba a disgusto con parte de los alcances y lo evaluaba porque hiciera bien esas 10 auditorías. Hoy voy a evaluar las habilidades blandas, las duras ya están, sé cuáles son sus talentos, voy a evaluar sus habilidades blandas principalmente, ¿no? Trabajo en equipo. Le tuve que sacar los auriculares de las orejas a todos los auditores que estaban encerrados en su PC todo el año sin escuchar lo que dice el de al lado. Y ahora están todos discutiendo, debatiendo en grupos de 5, de 4, si va o no va un hallazgo. Y eso antes no sucedía. Antes cada auditor decidía qué observación ponía, porque estaba solo con su auditoría. Súper interesante, Claudio. Graciela Núñez nos pregunta cómo se armoniza la función de especialista con equipos chicos de auditoría.
cómo se armoniza. No sé bien qué me quiere decir. Una de las El primeras especialista, de respetar, a digamos, ver, dale. su pregunta. No sé si quiere tomar el micrófono, comentarlo, o mientras puedo... Hola Claudio, soy Gabriela. Hola. No, lo que me pasaba a mí, yo trabajo en Banco Itaú y somos un equipo total contando a los 4 gestores de 15 personas. Entonces, en realidad los que hacemos auditoría en campo, digamos, somos 11 y lo que nos pasa muchas veces es eso que vos decías de tenés 8 trabajos para cerrar en un año y tenés fecha de inicio y fin de cada trabajo y cada auditor va definiendo en función de sus conocimientos y demás cuál va a ser el alcance de cada trabajo, pero y después nos evalúan obviamente en función de eso. Entonces es como que veo difícil esto de la función de especialista en un equipo por ahí tan chico. Incluso había otros chicos que decían de equipos de 3, 4 personas. ¿Cómo lográs congeniar un equipo tan chico con esta función de especialista? Bueno, sigo pensando que el especialista, por más especialista que sea, qué sé yo, pongamos un ejemplo extremo, especialista en comercio exterior, ¿no? Y está auditando un proceso de comercio exterior. Por más especialista que sea en comercio exterior, sabe del negocio del proceso de comercio exterior, pero el alcance de un trabajo de auditoría tiene que ver con muchas más cosas dentro de ese proceso. Él está viendo un proceso de comercio exterior, pero dentro del proceso tiene que estar viendo la seguridad informática, tiene que estar viendo la continuidad del negocio, tiene que estar viendo la norma, y tiene que estar viendo la parte impositiva, y tiene que estar viendo la eficiencia, y los reclamos y denuncias de clientes de ese proceso que está auditando. Y entonces la conclusión a la que llevo es especialista, pero ¿sabés qué? Hay un 50% de las cosas que tiene el alcance que no le gusta hacerlas. O sea, sabe de exportaciones, pero no le gustan un montón de cosas de que están dentro del alcance del proceso de las exportaciones. Entonces, yo lo que digo es que si tengo 5 personas, agarro, ahí hay una diapositiva donde ustedes tienen lo que a mí se me ocurrió como talento, que son 25 cosas. Y digo, mira, tengo 25 cosas, tengo 5 auditores, 5 para cada uno, elijan. Uno se va a especializar, vuelvo al ejemplo que a mí me rompió la cabeza, que fue el tema de denuncias y reclamos de clientes. El tipo tardaba 4 días en saber si había denuncias y reclamos de clientes y cuáles eran las denuncias y reclamos de los clientes. Estaba un día para entender cómo entrar al software, estaba otro día para llegar a las denuncias que él quería mirar, y yo tenía un pibe que auditaba el software ese y que se la sacó en 4 horas la información. Entonces, lo que digo es, yo tengo un especialista en exportaciones de comercio exterior en el Banco Itaú, pero si yo quiero una auditoría buena, quiero saber si los clientes se quejan de las exportaciones, de la operatoria de la exportación. Y ese tipo tarda 3 días en poder chequear si hay reclamos de clientes relacionados con ese proceso. En cambio, si yo tengo otro que se especializa en reclamos y denuncias, le va a dar la información en 4 horas, no va a tardar 3 días. Esa es un poco la idea, ¿no? Buscarle la vuelta. Yo sé que cuanto más chica la estructura, lo dije al principio, les puede llegar a parecer como que es más difícil. A mí me da la impresión que tienen que ser más ágiles los que tienen poca gente que los que tienen mucha, porque los que tenemos mucha gente podemos seguir trabajando de alguna manera, tardando 25 días para auditar algo, pero los que tienen 4 personas, 5 personas, tienen que tratar de ser cada vez más ágiles, porque si no, no sé, el plan de auditoría de 3 años le lleva a hacer un plan de auditoría completo de la organización, y no está bueno tardar 3 años en auditar algo. Entonces tienen que hacer un mayor esfuerzo en aplicar esto, porque si hay alguien que tiene que ser ágil, es el que tiene poca gente. Tienen que repartir los talentos para tratar de trabajar en equipo, y vuelvo al ejemplo de Toyota, para que el tipo que ponga la puerta delantera izquierda la haga con los ojos cerrados. Entonces repartir las tareas para que salgan bien de entrada y más rápido. Gracias, Claudio.
Si te parece, pasamos a la última pregunta y le recordamos a los presentes que las preguntas se las vamos a enviar a Claudio y dejamos a disposición mi correo para mayor consulta. Acá Cristian Becerra nos pregunta si hay material bibliográfico con respecto a la temática, páginas web o videos para recomendar e investigar un poco más Sí, sobre la metodología. sí, te soy absolutamente sincero, que es algo que le pido a mi gente todo el tiempo, que es una de las grandes debilidades de los auditores, ¿no? Generalmente Google lo usamos para, bueno, ahora no lo podemos usar porque no viajamos más, pero Google en general lo usamos para ver a qué lugar lindo vamos a ir de vacaciones al Caribe o a algún lado. Yo cuando empecé esto puse en Google metodología Agile para auditoría interna y me encontré con un PDF del Instituto, de Deloitte, España, que tiene como 500 hojas, en español, y me lo comí. Estuve 3 meses leyendo ese documento, que si quieren búsquenlo, es un informe de Deloitte, y es metodología Agile para auditoría interna. Y los pibes de esto saben todas las debilidades que tenemos los auditores. Yo me sorprendía cómo describían, porque yo les hice un resumen de 50 minutos, cómo describen cuáles son las cosas que hacemos mal en auditoría, ¿no? Muchas veces. Y qué hacer para evitar eso que estamos haciendo mal. Así que pongan en Google Deloitte, pongan metodología Agile para auditoría interna y les va a aparecer ese PDF, se lo comen, se lo leen y tomen lo mejor de ahí, ¿no? Yo vi la lista de inscriptos y es obvio, no es lo mismo 50 personas en auditoría que 3, no es lo mismo una pinturería que un banco, no es lo mismo, todos tenemos distintas experiencias, distintas necesidades, distintos riesgos, tomen de ahí lo mejor que puedan para poder mejorar. Lo importante es mejorar, es ser más rápidos, más ágiles, más oportunos y darle valor agregado a la organización. La alta dirección está esperando que seamos un asesor de confianza de la alta dirección. Nos tenemos que convertir en eso y esta metodología busca un poco eso. Y entonces cada uno, de acuerdo a la experiencia que tiene, tome lo que le parece que es lo mejor, ¿no? Pero lo peor que pueden hacer es decir, yo no puedo, acá es imposible, la coyuntura no me lo permite. Traten de abrir la cabeza, abrir la mente y traten de implementar cambios porque son necesarios. Bueno, Claudio, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos tu colaboración y predisposición de siempre. Recordarle a los presentes que el material va a ser enviado con la encuesta de la actividad y luego el video que hemos grabado de esta sesión va a estar disponible en la web del instituto. Agradecerte en nombre del instituto, esperamos que te encuentres bien vos, tus seres queridos. No sé, Carmen, si vos querés sumarte al saludo, como para darle un cierre, te cedo la palabra y con esto ya finalizamos la actividad. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Una gran felicitación a Claudio, como siempre, un eximio expositor que nos llena de un montón de ideas, de inquietudes y que además nos lidera para que sigamos creciendo en la profesión. Así que desde ya muchas gracias en nombre del Instituto y de la Comisión Directiva, Claudio, y te felicito porque has logrado un récord en cantidad de gente escuchándote en permanencia, así que felicitaciones. Bueno, tal vez estén durmiendo, ¿no? Están ahí conectados, pero están durmiendo. No creo, Bueno, no creo. No has bueno, perdido nada de la gente, así que te felicito en serio. bueno, Muchísimas gracias por esto, ¿eh? bueno, Saludos a gracias todos y a cuidarse, ¿eh? bueno, A gracias a quedarse en casa ustedes, y a cuidarse mucho. gracias a ustedes por la atención, ¿eh? Un placer. Buenas tardes para todos y gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.